catenina, el EOF se queda suelto y ya puede ir a hacer proliferación. Pero ¿qué pasa si los dos genes están mutados? Sencillamente que esta molécula no existe, no hay gen RB. ¿Y qué pasa con E2F? No hay quien lo controle y se va constantemente al ADN y favorece la proliferación. Ese es el problema. Una cosa parecida pasa con el gen de la beta-catenina, ¿no? La beta-catenina genera una proteína que tiene dos funciones. Una función, que es la más importante, es parte de la membrana celular. O sea, la beta-catenina es parte de la membrana celular. Se une con otras moléculas ahí junto como una proteína de la membrana. Sin embargo, la otra función de la beta-catenina, cuando no está unido a la membrana, es ser un factor de transcripción también. Esa tipo tiene la capacidad de meterse al ADN, al núcleo del ADN, y actuar como un factor de transcripción, ¿no? Para evitar que se vaya, hacemos dos cosas. Lo mantenemos fijo a la membrana, y en el caso que aquello que se haya llegado a escapar, tenemos un complejo de destrucción de la beta-catenina, entre las cuales participa la molécula APC, ¿no? Entonces viene la molécula, todo este complejo de destrucción, atrapa la beta-catenina y la destruye. Y evitamos que se vaya al núcleo, ¿no? Si en condiciones normales queremos que la célula se divida, tenemos que beta-catenina tiene que entrar al núcleo para justamente favorecer, inducir la división. Eso no lo hace por sí sola, tiene que tener la orden. La orden la hace a través de un factor de crecimiento que es el Wnt. El Wnt actúa sobre su receptor, el receptor manda una señal, ¿y qué pasa con el complejo de destrucción? Lo desarma, lo desacopla. Y al desacoplarlo, la beta-catenina ahora puede abandonar su sitio de la membrana, ya nadie la destruye en el citoplasma y se va al núcleo y actúa como un factor de transcripción. Esto es normal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en la persona que tiene mutación del gen APC? Sencillamente esta molécula, la grandota, no está. Y al no estar, no hay forma de formar el complejo de destrucción. Y si no hay complejo de destrucción, la beta-catenina se mete al núcleo sin que se lo ordene desde arriba. Solita se puede meter. Y una vez que está dentro, hace la proliferación. ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Qué neoplasia es la más frecuente por esto? La presencia de cáncer en el pólipo, ¿no? Hace una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar. Sí. En el caso de la catenina, por ejemplo, ¿se podría decir de que le confiere estabilidad a la cadenina o no es que le dé estabilidad? Sí, de hecho, a ver, como te digo, la beta-catenina tiene dos funciones, o sea, puede estar unida a la E-cadenina como parte de la membrana. ¿Que le dé estabilidad o no? No, porque puede vivir la E-cadenina sin la beta-catenina unida. Pero de cierta manera es como una forma de tener retenida la beta-catenina si es que no queremos que haga proliferación. No es una forma de atrapar. Sí, entonces, en este caso, si es que no hubiera beta-catenina, ¿habría más beta-catenina o no? Una de las cosas que parece es que el hecho de perder E-cadenina tendríamos más chance de meter beta-catenina al núcleo. Ahora, siempre y cuando el complejo de destrucción también falle, ¿no? Si se libera más y tenemos un buen sistema de complejo de destrucción, va a ir destruyéndolo igual, ¿no? Pero sí, es cierto, hay algunas enfermedades en las cuales esta E-cadenina se pierde, ¿no? Y es curioso porque cuando tenemos esas alteraciones de la E-cadenina y nosotros buscamos en la célula tumoral la beta-catenina, no hay nada de beta-catenina en la membrana. Toda la beta-catenina la encontramos, sí que hay en el núcleo, ¿no? Ya no hay forma de atraparla en la membrana, ¿no? Todavía se mete. Y eso pasa con... ¿Vieron el carcinoma de células en anillo de sello en el estómago en la práctica? Ya, todo el carcinoma de células en anillo de sello tiene mutación de la E-cadenina. Entonces, cuando tú estudias esa célula, su núcleo se llena de beta-catenina. Muy bien, y ahí tenemos una poliposis adenomatosa familiar. La otra molécula es la P53, ¿no? P53 es una molécula muy especial. Cuando el ADN de la célula se daña, ¿no? Tenemos que evitar que esa célula se duplique, porque si se duplica, ahora vamos a tener dos células con el ADN dañado, ¿no? Entonces, una vez que se da cuenta el P53 que el ADN se ha cambiado, lo que hace son tres cosas. Primero, hace que la célula no entre en división celular, ¿no? La detiene, evita que entre en la división celular. ¿Cómo es eso? Estimulando P21, ¿no? ¿Se acuerdan que P21 es un inhibidor de la quinasa?
Una vez que inhibes el ciclo celular, estimulas genes que tienen que ver con la reparación del ADN. Lógico, el ADN acaba de ser mutado, entonces hay que repararlo, ¿no? Y si lo repara, en buena hora. Si no lo repara y se da cuenta de eso, de que no puede ser reparada, P53 estimula VAX. Y VAX es un agente apoptótico y la célula muere por apoptosis, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos P53? Sencillamente se daña el ADN, no hay quien se dé cuenta que el ADN está dañado, no se detiene el ciclo celular, no se repara el ADN y la célula se sigue dividiendo y tenemos un cáncer, ¿no? Entonces ahí está la carita, ¿te acuerdas de la carita feliz? ¿No? El P53 con su carita feliz porque tiene un P53 sano, ¿no? Y al final ya se recupera, te sigue feliz, ¿no? Pero está triste acá la célula porque el P53 no tiene, está mutado y te ven unas carotas así horribles. Chévere esos dibujos, ¿no? Tercer mecanismo, evasión de la apoptosis. Ya les dije, la célula va a hacer por todo lo posible para evitar la apoptosis. Para eso tenemos que recordar cuáles eran las vías de la apoptosis. Teníamos dos, la vía intrínseca que involucra la mitocondria y la otra la vía extrínseca, ¿no? En la vía intrínseca era un juego en la mitocondria para ver si entraba o salía quién, el citocromo C, ¿no? Si el citocromo C salía de la mitocondria, era capaz de unirse a PAF1, ¿no? Formar el complejo, activar capasa 9, capasa 3 y morir la célula por apoptosis. Por la otra vía, necesitamos la activación del receptor FAS. A través de su FAS ligando, una vez que se une, se forma una señal, un complejo, ¿no? Que es capaz de activar caspasa 8. Caspasa 8 activa caspasa 3 y produce la apoptosis. Entonces, la célula tumoral puede bloquear, ¿no? Cualquiera de estas vías para evitar la apoptosis. Vean que P53 también es importante para eso. O sea, ya solamente el hecho de tener P53 mutado ya te alteró la apoptosis. Ya te alteró la apoptosis. También puede hacer producir moléculas que hagan que el citocromo C salga o se quede dentro de la mitocondria. Se quede dentro de la mitocondria. Le conviene que no salga, ¿no es cierto? Por ejemplo, BCL2, ¿no? BCL2 es una proteína antiapoptótica, ¿no? Retiene citocromo C. Otra posibilidad sería si no tenemos a PAF1. Si no tenemos a PAF1, por más que salga el citocromo C, ¿con quién se va a unir? No hay forma de activarlo, ¿no? Otra forma sería si secuestramos toda esta molécula de aquí. O si eliminamos al receptor FAS, ¿no? Cualquiera de ellas evitaría la apoptosis, ¿no? Y ahí están todas las posibilidades, ¿no? Ejemplos de esto, el linfoma, un linfoma de no Hodgkin, como el linfoma folicular, hasta el 80% del linfoma tiene sobreexpresión de BCL2, una cantidad de BCL2, y por eso no muere por apoptosis, ¿no? La cuarta característica es la replicación sin límites, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se vuelve inmortal, ¿no? ¿Ah? Perdón, que es una mutación de BCL2. En los linfomas foliculares. En la replicación sin límites, la célula, ustedes saben que una célula normal puede solamente dividirse entre 60 a 70 veces, ¿no? Después de eso ya pasa de senescencia y finalmente muere, ¿no? ¿Cómo sabe la célula que solamente puede dividirse 60 a 70 veces? Porque en cada división celular se va cortando una sección de su cromosoma que se llama el telómero, ¿no? Llega a cortarse tanto, ¿no? Que llega a un punto crítico y a eso activa los mecanismos de senescencia. Las células tumorales vuelven a expresar esta telomerasa. La telomerasa lo que hace es restituir el telómero con cada división celular, ¿no? Normalmente, ¿qué célula es la única que debe tener telomerasa? Las células madre, ¿no? Las células madre duran eternamente. Deben tener telomerasa. Pero vean que casi el 80% de las células malignas, en cualquier tipo de cáncer, vuelven a expresar telomerasa. Y ahí tenemos, ¿no? La célula que con la telomerasa inactiva se van haciendo los telómeros que acá están dibujados de rojo, se van haciendo más chiquitos, ¿no? Hasta 70 veces división, y llega un punto en que ya no se puede cortar más, ya no hay de dónde cortar, y la célula pasa a senescencia. Si no tenemos P53, ¿no? Y tenemos telomerasa, ¿no? La célula se divide y sigue su telómero, sigue creciendo, y no hay forma de hacerla morir, ¿no? Es inmortal. La quinta característica es angiogénesis, ¿no? Cómo el
la célula produce vasos sanguíneos para su propio beneficio. Recuerden que un tumor no puede crecer más de 2 milímetros a no ser que esté vascularizado, ¿no? Hasta 2 milímetros podría soportar, ¿no? Ya eso pasaría por difusión, digamos, ¿no? Sin necesidad de vasos. Pero si vas a crecer más de 2 milímetros, tiene que tener vasos y no muere por hipoxia, ¿no? La angiogénesis es necesaria no solamente para nutrir al tumor que quiere crecer más, sino que también va a ser el vehículo por donde la célula va a escapar, por lo menos algunas de ellas, para hacer metástasis, ¿no? Metástasis. ¿Qué factores produce la célula maligna para hacer angiogénesis? El factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? O puede suprimir, ¿no? A través de angiotrombopoietina 1, ¿no? En hipoxia, recuerden ustedes que hay una mayor expresión de HIF-1 alfa, ¿no? Que lo hemos estudiado, ¿no? Que es a su vez regulado por el gen de von Hippel-Lindau. O sea, si no tienes von Hippel-Lindau, ¿no? Tienes mayor cantidad de HIF-1 y eso induce a la mayor cantidad de angiogénesis, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos acá el HIF-1, alfa y beta, que normalmente se deben juntar, se dimerizan, ¿no? Y funcionan en el ADN para favorecer angiogénesis, ¿no? Para favorecer angiogénesis. Normalmente para evitar que ellos se vayan al núcleo, tenemos que hidroxilarla a cada molécula y la degradamos en el proteasoma. Si se pierde el gen von Hippel-Lindau, y eso depende mucho de la concentración de oxígeno. Si tenemos poco oxígeno, van a ir al núcleo. Si tenemos mucho oxígeno, van a degradarse. Si tenemos falta el von Hippel-Lindau, no hay forma de degradarla y esta se va a ir al núcleo. Y ahí tenemos, ¿no? Una célula tumoral, mira cómo ha jalado un vaso sanguíneo chiquito y la comienza a nutrir para ir creciendo, ¿no? Finalmente, la última característica clásica era la propiedad de invadir y dar metástasis. Recuerden que la capacidad de invadir la metástasis tiene una secuencia en las células epiteliales, ¿no? Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Si tenemos una célula epitelial, ¿no? Y esta se ha transformado en maligna, tenemos aquí su unión en la membrana basal. Lo primero que hace la célula es soltarse de sus vecinas, se separa de sus vecinas, ¿de acuerdo? Lo segundo es que comienza a ir fijándose y a la membrana basal que tiene debajo, ¿de acuerdo? Comienza a unirse. Tercero, comienza a cortar y a degradar la membrana basal, ¿no? Y finalmente comienza a migrar, ya puede abandonar, ya se separó de sus compañeras, atraviesa la membrana basal y llega a la lámina propia, y de ahí puede seguir avanzando, ¿no? Ahí las tenemos, ¿eh? Ya abandonó, ¿no? Ya se soltaron y puede seguir bajando, y si tiene la suerte puede entrar un vaso sanguíneo, y si tiene la propiedad también, puede esconderse del sistema inmune, ¿no? Y puede instalarse después en un sitio a distancia. Y ahí tenemos el resumen de las 6 características. ¿Qué ves? ¿Cuánto falta?